Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de los podcasts de CX Events, palpitando en la llegada de una nueva edición del CX Day México. Y en esta oportunidad quiero presentarles a Jair Mena. Él es ingeniero en telecomunicaciones, CEO y cofundador de Plugdem, además de ser un consultor internacional especializado en medición de voz de clientes, gestión de proyectos y PMO, con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de CX, y un apasionado por crear soluciones que acerquen a los clientes con las organizaciones. Bienvenido, Jair, muchas gracias por acompañarnos un año más y por la apuesta de Plugdem al CX Day México. Gracias, Julia. La verdad es un placer siempre estar con CX Events, así que gracias también por esta invitación. Jair, pensando un poco en el evento, quería conversar con vos algunos temas, y lo primero que me pasa por la mente es ¿por qué crees importante que cuando hablamos de CX centrarnos en las personas, ¿no? al diseñar experiencias? Bueno, mira, María Julia, lo importante y uno de los atributos más importantes de aquí a los próximos 3 a 5 años es la personalización de productos y servicios. En ese sentido, entonces, es importante y necesario que las organizaciones comiencen a dar un rediseño completo de sus procesos, de sus productos, de sus modelos de atención, enfocados en las personas, ya no enfocado en lo que a la empresa le conviene, ya no enfocado a lo que es más fácil hacerlo, sino enfocado hacia lo que el cliente necesita y lo que el empleado necesita. Entonces, por eso poner en el centro a una persona o al cliente es parte fundamental hoy de lo que se puede llegar a generar a nivel de personalización de productos o servicios, pero también es parte fundamental de la cultura centrada en el cliente. Las organizaciones que comiencen a adoptar un modelo de gestión centrado en el cliente, primero, tienen un modelo sostenible y rentable, garantizado, y por otro lado, que es un diferenciador difícil de imitar. Y este término de difícil de imitar es lo que buscan todos, y hoy en día se busca hacerlo a través del producto, a través de precios, una competencia en precios en sí, pero definitivamente las organizaciones que hoy están buscando ese customer centric culture o cultura centrada en el cliente están logrando tener una cultura de mejora con todo, con foco en cliente, foco en empleado. Entonces creo que cuando tú logres como organización tener esa estructuración de tus procesos, de toda tu cadena de valor con foco en el cliente, te va a permitir tener un diferenciador difícil de imitar, como lo dijo. Genial. Evidentemente creo que todos coincidimos que después del COVID, después de la pandemia, se ha creado un nuevo escenario corporativo, ¿no? Un nuevo contexto a nivel corporativo. Mi pregunta hacia vos y consultando tu experiencia profesional es, ¿cómo hacemos para diseñar y ofrecer buenas experiencias, tanto a clientes como a colaboradores? Mira, lo más importante te diría es el entendimiento. Dentro de todas nuestras metodologías que utilizamos Design Thinking, y una de las primeras etapas del Design Thinking es la parte de empatizar o ser empático. Yo creo que en nuestra experiencia lo más importante es entender al cliente y al empleado. Cuando uno se pone en los zapatos del cliente, en los zapatos del empleado, escucha sus momentos de dolor, qué tan difícil es manejar una relación con un cliente, cuántas pantallas tengo que abrir para atender a un cliente. Mientras más hago un entendimiento e interiorice sobre lo que hoy en día está pasando a mi empleado, pues yo definitivamente voy a poder aportar mucho más y mejorar esa experiencia. Lo mismo pasa con el cliente. Si yo hago un entendimiento del cliente, escucho la voz del cliente y entiendo sus momentos de dolor, entiendo el esfuerzo que le está conllevando, no sé, cumplir cualquier requerimiento, dejar una queja, comprar nuestros productos o servicios, pues eso también te agrega valor para comenzar a rediseñar las experiencias y las interacciones. Entonces creo que uno de los principales puntos es empatizar y hacer un entendimiento completo del cliente y del empleado y sus momentos de dolor. Perfecto, coincido. Jair, bueno, hablamos de experiencia de cliente, experiencia de colaboradores, y ¿en qué consiste el análisis del CX Data? Es decir, algunos dicen que los datos son el nuevo petróleo de este siglo.
Mira, es una muy buena pregunta y de eso estaré hablando en nuestra charla en el CX Day de Ah, México. genial, Eh, genial. sí, mira, nosotros como título de nuestra charla hemos planteado cómo hiperpersonalizar las interacciones con tus clientes. Ok, Y viene un concepto de hiperpersonalización. El concepto de hiperpersonalización es, como te decía, en los próximos años, el atributo más apreciado y que marcará diferencias va a ser la personalización de productos y servicios. Pero para eso, para llegar yo a hiperpersonalizar mis interacciones, yo necesito entender el Customer Experience Data o qué es el CX Data. Y para darte un contexto y no adelantarme tanto a la presentación, pero hablar un poco en contexto de lo que vamos a ver, es que hay dos tipos de información. Hay información que parte de la experiencia del cliente en las interacciones, que es información solicitada y no solicitada, pero también hay, y se le conoce esta primera información como este primer grupo de información como Experience Data o X-Data, pero ok. también hay otro que se llama el Behavioral Data, otro grupo de datos que hablan del comportamiento. El tema Ujú. es que las organizaciones hoy en día se están enfocando en entender el comportamiento a través de un perfil demográfico, entender las características físicas, sociales, económicas, pero no el perfil conductual. Hoy en día las organizaciones no necesariamente conocen qué necesidades tienen los clientes, qué personalidad tienen, qué intereses, qué comportamientos, qué percepciones. Entonces, la ciencia del Experience Data es entender, del CX Data, es entender tanto lo que el cliente dice como lo que el cliente hace. Y esa información estructurada y no estructurada que se encuentra en todo lado, voz de cliente, transacciones, redes sociales, toda esa información tiene que estructurarse de alguna manera para que te permita llegar a hiperpersonalizar productos de servicio. Entonces, el CX Data no es más que hacer un entendimiento estructurado de la información sobre lo que el cliente te está diciendo, pero también sobre lo que el cliente está haciendo, es decir, su comportamiento. Buenísimo, quiero que llegue ya el CX Day México para escuchar la presentación completa. Me encantó. Jair, bueno, y un poco yendo a nuestro evento, quería consultarte por qué Plugdem decide apostar a iniciativas como el CX Day. Mira, María Julia, a mí me parece importantísimo lo que hace CX Events en cuanto a poder llegar hacia todas las personas que puedan inscribirse al evento, porque definitivamente experiencia de cliente, hay personas apasionadas en experiencia de cliente, pero que no necesariamente el alcance a la información es público o más que eso, no se lo puede traducir en algo tangible, en mejores prácticas y que los tanto proveedores como empresas líderes del mercado puedan compartir sus experiencias, sus buenas prácticas. Creo que eso ayuda mucho al entendimiento de esto, de experiencia de cliente, experiencia de empleado, y eso creo que aporta mucho, no solamente a las personas apasionadas por ese cliente, sino a la sociedad y también a que las empresas vayan mejorando esa experiencia, ese diferenciador en cuanto a cómo hoy están diseñando y rediseñando sus interacciones. Entonces, esa apertura de contar esas mejores prácticas ayuda mucho a eventos como el CX de México. Sino intercambiar información y acciones entre pares y además incorporar buenas prácticas. Sí, creo que son uno de los dos objetivos más importantes del CXA. Bueno, Jair, muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo nuevamente y los esperamos a todos el 24 y 25 de agosto en una nueva edición del CX Day México.